David Teira Serrano es profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED. Pero a pesar de este apellido de ciencia aplicado a la filosofía, seguramente a pocos de nuestros oyentes se les ocurriría relacionar la ética o la filosofía con algo experimental. Sin embargo, esa es la propuesta que nos trae hoy a Sin Distancias, y también nos trae a un invitado que lleva ya un tiempo poniendo en práctica esto de hacer experimentos filosóficos. Él mismo nos lo presenta. Saludamos un día más a los oyentes de Sin Distancias. Hoy está con nosotros Fernando Aguiar. Fernando, buenos días, tardes o noches. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Fernando ha estado durante muchos años en Córdoba, en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde es investigador, y allí abanderó la combinación de filosofía y sociología. Fernando durante muchos años fue uno de los introductores del marxismo analítico en España, pero no descuidó nunca, a pesar de estar trabajando con sociólogos, cuestiones de filosofía política como las del republicanismo. Es decir, un filósofo próximo a la ciencia social y al que le preocupa las cuestiones prácticas, la ética, la política. En estas circunstancias no es nada extraño que Fernando acabara haciendo experimentos sobre ética. Es decir, que se plantease hasta qué punto las intuiciones que los filósofos tenemos sobre qué es el bien, qué es la justicia, cómo han de implementarse, estas preguntas que los filósofos se hacen en un sillón y discutiendo qué puede ser todo ello, él se planteara cómo hacer estas mismas preguntas en un laboratorio, poniendo a sujetos como usted y como yo ante situaciones en las cuales tuvieran que revelar qué es lo que entendían ellos por el bien y la justicia. Y esto es lo que se denomina hoy, no ya en España, sino en todo el mundo, la ética experimental, una rama de la filosofía experimental. Y Fernando Aguiar acaba de trasladarse a Madrid, al Instituto de Filosofía, donde justamente va a consagrarse a esta línea de investigación, y le traemos hoy aquí para que se la explique a nuestros oyentes y trate de persuadirles de que este es uno de los caminos futuros de la filosofía. Así que, Fernando, gracias por prestarte a ello, y tengo que comenzar preguntándote, pues eso, ¿qué es la ética experimental y qué podemos esperar de ella? Pues nada, muchas gracias por invitarme, y estoy encantado de venir a hablar de ética experimental, que todavía no es suficientemente conocida, pero que cuando se habla de ella despierta muchísimo interés. La ética experimental puede parecer poca cosa decir que es ética y son experimentos. Poca cosa porque con eso no explicamos realmente nada. Pero quizá los oyentes sí tengan interés en saber qué tipo de experimentos hacemos en ética. No somos médicos, no somos biólogos. Ponnos un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, efectivamente, yo creo que es lo mejor. Imagínate que un grupo de personas metidas en un laboratorio, lo que llamamos laboratorio, que es parecido a lo que hacen los psicólogos experimentales, les planteamos un problema moral. Y el problema moral puede ser el siguiente. Tú y yo tenemos que dividir una cantidad de dinero que hemos ganado conjuntamente haciendo un pequeño esfuerzo en el mismo laboratorio, ordenando unas fichas o haciendo un pequeño trabajo, y ahora yo tengo que decidir cómo reparto la cantidad de dinero. ¿Cuáles son mis intuiciones sobre la justicia que me lleven a decidir si lo reparto equitativamente, si te doy más a ti porque tengo información sobre ti y tus circunstancias, si me quedo más yo? Entonces, en el laboratorio vemos cómo toma la gente decisiones morales de todo tipo. Es decir, el experimento consiste en que ponemos a gente a trabajar, les recompensamos por ello, uno de los participantes ha de decidir cómo se reparte lo ganado. Ese sería un ejemplo bastante frecuente de problemas morales en el que ha implicado un problema de justicia, aunque naturalmente tenemos otras líneas de trabajo. Lo que hace este sujeto, entonces, al repartir la cantidad que han ganado, es hacer ver hasta qué punto su concepción de la justicia influye en el reparto. Efectivamente. Si es una persona, por ejemplo, igualitarista, supondremos que le dará la misma cantidad a todos. Por ejemplo, sí, Si claro. es una persona meritocrática, le dará más al que más haya trabajado. Exactamente. Y si es un dictador, se lo quedará todo él. Exactamente. Es egoísta, un dictador egoísta, se lo queda todo él. Y esto, la ética experimental, consiste en hacer experimentos a partir de situaciones en las que los sujetos tienen que revelar, diríamos, qué es lo que están pensando, qué es lo que creen que es el bien, qué es lo que creen que es la justicia. Esa es la cuestión. Queremos ver no qué es lo que piensa el filósofo, o no solo, qué es lo que piensa el filósofo sobre lo que la gente se supone que piensa, y a partir de ahí construir teorías morales. Digo lo que la gente se supone porque muchas veces los filósofos han partido de la idea de que muchas de sus ideas, de las intuiciones de los propios filósofos, eran de sentido común. Es decir, lo que yo creo es lo que cree todo el mundo. Esto es lo más razonable,
y bueno, con mis herramientas propias de filósofo, sean la lógica, sea cualquier otra herramienta de análisis lingüístico, creo que tal concepto es así o asado, y eso es de sentido común. Cuando esto se lleva a la realidad, fuera del despacho de la torre de marfil del filósofo, pues en muchas ocasiones lo que el filósofo cree que es de sentido común no lo es tanto. O sí lo es, ¿no? Ponnos algún ejemplo. ¿Qué hemos aprendido de la ética experimental que contradiga lo que los filósofos pensaban acerca del bien o de la justicia? Sí, bueno, por ejemplo, yo creo que uno de los casos más apasionantes precisamente es el largo debate entre éticas deontológicas y éticas utilitaristas. Voy a explicarlo un poco. Bueno, pues es el viejo debate entre kantianos y defensores de éticas utilitaristas de tradición en línea con John Stuart Mill. Ya ven que no lo ha explicado, a menos que lo conozcan ustedes. Entonces, los kantianos son los que dicen hay que seguir una norma, pase lo que pase. Efectivamente. Los utilitaristas dirán decide en función de las consecuencias que se sigan para ti de lo que vayas a hacer. Uno dice mira la norma y otro dice mira las consecuencias para ti. Este es el viejo debate. Este es el viejo debate. Es lo que tenemos en el CSIC, que como no damos pocas clases, pues... No se lo digas a un profesor de la UNED. No, vale. Bueno, efectivamente, hubo una serie de principios que guían mi conducta, que los cumplo más o menos a rajatabla. Por ejemplo, las promesas, que es el viejo ejemplo kantiano. Si yo prometo hacer algo, pues debo cumplirlo, ¿no? Mientras que las éticas utilitaristas de naturaleza consecuencialista, y ahora sí lo voy a explicar, las consecuencialistas lo que dicen es que una acción es correcta si tiene buenas consecuencias. Para ti. Para mí, pero en principio debemos pensar en criterios para juzgar esas consecuencias que pueden ser compartibles. Porque si fuera solo para mí, pues sería una concepción consecuencialista de carácter egoísta. Bueno, pues todo lo que sea bueno para mí, por ejemplo, maximizar mi bienestar, que es por donde va normalmente la teoría económica, no tiene un valor moral en principio. Puede haber teorías morales que defiendan principios de egoísmo, se ha hecho ilustrado, pero para los consecuencialistas la idea es maximizar un valor. Por ejemplo, la libertad. Si tú maximizas la libertad, en un momento dado puedes querer la guerra porque el resultado es la posible paz. El valor que queremos maximizar, por explicarlo mejor, es la paz, pero para eso tenemos que hacer la guerra. El ejemplo que se pone siempre, no puedo ser un pacifista absoluto, que sea un principio absoluto, y no hacer nada contra Hitler. Entonces, el consecuencialista dirá, no, hay que hacerle la guerra a Hitler si queremos la paz. Las consecuencias son muy beneficiosas. No podemos tener un principio absoluto que es no hacer la guerra en ningún caso. Así que entonces, tenemos esas dos posiciones, efectivamente. ¿Y qué dicen los experimentos? Lo que dicen los experimentos es que la gente es consecuencialista, utilitarista, en aquellas ocasiones en las que ellos no se ven implicados en la decisión de manera directa. Y voy a poner un viejo caso, que es muy conocido, tú también lo conoces seguro, que es el del problema del tranvía. Que es muy interesante porque a la gente, cuando lo he contado, siempre les hace pensar y debatir, y además está muy de moda ahora por lo que voy a decir dentro de un segundo. El problema del tranvía lo que nos plantea es la siguiente situación. Un tranvía ha perdido los frenos y si sigue por su camino matará a 5 obreros que no se han dado cuenta de que el tranvía se los vaya por delante. Pero tú tienes la posibilidad, o los oyentes tienen la posibilidad, de cambiar la aguja y desviar el tranvía a una vía muerta donde solo hay una persona que también está despistada y morirá. Es decir, el oyente tiene que elegir a dónde va el tranvía, si matar a uno o matar a 5. Efectivamente. Entonces, los experimentos que se han hecho con esto, en este caso se llaman... son experimentos en los que lo que pones es la propia historieta, no lo puede llevar a la realidad. Estos son experimentos hipotéticos. Tenemos experimentos reales donde puedes efectivamente repartir un dinero y que la gente decida qué hace con ese dinero y lo hacen de verdad, pero aquí pues no podemos poner en la vía a 5 personas y ver qué van a hacer. Bien. No está bonito, efectivamente. Bueno, pues cuando se le pregunta esto a la gente, la inmensa mayoría de la gente dice que movería la aguja y cambiaría a la vía muerta para que el tranvía solo pillara uno. Parece que la gente hace cálculos. Calculamos cuánto vale una vida, el valor de una vida, frente al valor de 5. Y estos son cálculos muy frecuentes en nuestra sociedad para muchísimas cosas. Solo en casos en los que, solo es mucho decir, porque también los hay, en el que yo me vea implicado de manera mucho más directa, y se puede decir más directa todavía, cambiar la aguja para que mate, sí, podría ser de manera más directa. En el caso, por ejemplo, en el que yo mismo tuviera que
imagínate, arrojarme a la vía para detener al tranvía, tendría que ser un caso de autosacrificio, que no sé si estoy dispuesto a hacer, arrojar a alguien a la vía para que pues una persona muy voluminosa, que es otro de los ejemplos que se pone, arrojo a un gordo. Esto está feo decirlo así, pero es el ejemplo que se puso en los años 50 y yo sigo con la tradición. A una persona muy, muy gorda y que detiene al tranvía con su peso. ¿Qué haría la gente? Pues los experimentos han demostrado totalmente que la gente no empujaría a nadie para salvar a 5 personas. Es decir, en términos de cálculo, empujar a una persona para salvar a 5 es idéntico que cambiar las agujas de forma que mates a 1 y no a 5. Es salvar a 5, condenar a 1. Sin embargo, cuando soy yo el que lo tengo que ejecutar, no lo veo tan claro. Y la paradoja que se ve en un experimento como este es que en vez de ser los humanos, o al menos los participantes en el experimento, criaturas que sigan siempre la misma regla, parece que nuestras reglas son sensibles al contexto. Tienes razón. Si simplemente tengo que desviar un tranvía moviendo una aguja, hago un cálculo frío y soy utilitarista. Si de repente tengo que implicarme más, tengo que sacrificarme yo o tengo que matar a alguien, ya la cosa cambia. Entonces ya nos volvemos kantianos. Claro. Ya empezamos a apelar a normas que dicen que esto está mal hacerlo. Efectivamente, no es lo mismo matar que dejar morir. Esto es una idea importante y que tiene consecuencias en cuestiones, por ejemplo, pues de tanta trascendencia como la eutanasia. Y el ejemplo que te digo que está poniendo muy de moda en los debates y está saliendo en la prensa, no voy a decir todos los días, pero en varias ocasiones, es el del coche de Google. El coche no automático, sino vehículos sin conductor, en el que el coche tiene que decidir, esto es mucho decir porque el coche en sí mismo no decide nada, pero tiene un programa que los ingenieros, junto con filósofos, han diseñado para que el coche tome decisiones morales, si en un momento dado debe desviarse y matar a una persona o matar a 5. Y esto es algo que están discutiendo ahora los ingenieros del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque el coche sin conductor, tendrá que verse, o se va a ver en situaciones de este tipo. Claro. Cruza un niño y 4 ancianos. Esto también es un caso que se ha debatido mucho. A lo mejor hay que matar a los 4 ancianos. ¿Qué pones en el programa? Al parecer, una de las cosas que están planteando los ingenieros de Google es que el coche debe intentar salvar por encima de todo al conductor. Porque tú no comprarías un coche que no te fuera a proteger. Lo cual también es llamativo porque, en fin, no está claro que siempre el conductor deba ser salvado frente a una situación. Pero claro, es que el conductor aquí es un algoritmo. Sí, y el que va dentro, no sé si puede tomar los mandos. En algunos coches es imprescindible. El de Tesla parece que tienes que tomar los mandos, pero habrá momentos que no te dé tiempo a nada. El coche tiene que tomar decisión y tú no puedes hacer nada. Y esto se está debatiendo muy intensamente. Es decir, que la ética experimental lo que hace es ponernos ante dilemas morales y ver cuáles son las respuestas del promedio de los sujetos. Efectivamente. Y hasta qué punto estas respuestas confirman las intuiciones de los filósofos sobre qué es el bien o qué es la justicia. Pero estas situaciones experimentales, que en principio son un poco artificiosas y que plantean, en fin, hipótesis algo especulativas, pues ¿qué haría yo? No sé, en realidad no me he visto nunca ante la situación de parar en un tranvía. Sin embargo, hay que darle respuesta porque la vida nos lleva hoy, como muestra el ejemplo del coche sin conductor, en una dirección en la que hay algoritmos que tienen que tomar decisiones así artificiosas. Sí, efectivamente. Y no solo nos lleva y nos ha llevado. Ponían un ejemplo, el reciente premio Nobel de Economía, Richard Thaler, que es un hombre que desde la economía ha trabajado este tipo de cosas, teoría de la justicia y cuestiones morales, con experimentos parecidos a los que estoy yo contando. Decía, vamos a ver, si tú haces un programa de televisión en el que una niña pequeña, de ojos azules y pelo rubio, o de ojos marrones y pelo castaño, o como sea, una niña que te enternece y necesita una cantidad enorme de dinero para curarse una enfermedad rarísima, pues das ese dinero. Sin embargo, no das dinero o estás dispuesto a no pagar impuestos que van a ir a un hospital que va a salvar a mucha más gente. Somos muy sensibles a este tipo de dilemas. Y en este caso, es decir, el hecho de que conozcamos, tengamos información concreta de las personas concretas, nos lleva a tomar decisiones que pueden ser incorrectas también. Y esto, pues, es un poco, el algoritmo tiene información muy superficial, es simplemente cálculo. Tú tienes información, pero en este caso del programa tienes una información muy emotiva. Una niña pequeña que tienes que salvar y dar un dinero para que le haga un trasplante de 5 órganos.
pero al mismo tiempo con 5 órganos salvarías a 5 niños. Entonces, este tipo de cosas no se trata de que tengamos soluciones definitivas. Esto no es construir un puente y el ingeniero tiene que tener una solución porque el puente no se puede caer. Aquí no es tan fácil, pero sí es cierto que llevar estas cuestiones al laboratorio lo que supone es tener un conocimiento de mayor de cuál es la psicología moral de las personas, de los seres humanos reales, y no simplemente teorías que pueden estar más o menos cerca de las personas, pero que a veces teorías muy estrictas, teorías morales casi pensadas para dioses, pues eran difíciles de llevar a la práctica. ¿Qué es lo que se ha dicho a veces de la teoría kantiana de bueno, pues máximas que no se pueden cumplir prácticamente, ¿no? ¿Y qué es lo que opinan los filósofos al verse puestos en evidencia? Porque efectivamente los filósofos, como gremio, somos conscientes de que la gente no se comporta como decimos en nuestros libros. Pero, sin embargo, lo que no habíamos visto nunca era teorías filosóficas puestas a prueba en un laboratorio y refutadas en el sentido de darnos estadísticas que nos dicen que los sujetos no son siempre utilitaristas o siempre kantianos, sino que pueden ser muy oportunistas al decidir cuáles son sus normas morales. ¿Cuál es la reacción de los filósofos ante estos experimentos? ¿Qué dicen al verse refutados? La mayor parte de los filósofos hasta ahora lo que están diciendo es que esto no es filosofía. Y eso quizás sea la postura más cómoda y quizá la postura inicial cuando la ética experimental empieza a tener cierta influencia. La razón de que digan que no es filosofía, me imagino que será porque muchos filósofos entienden que el bien y la verdad son valores, claro, y no hechos. Efectivamente. Que vosotros tratáis de cómo los sujetos son, pero que los filósofos tenemos que hablar de cómo los sujetos deberían ser. Deben comportarse, y que las teorías filosóficas, teorías éticas son teorías normativas que efectivamente dicen cómo deben ser las cosas, pero oye, que si las cosas son de otra manera, pues peor para las cosas, o peor para las personas. Sí, esto se ha dicho mucho, la filosofía es otra cosa, no es una ciencia. Yo estoy de acuerdo, ahora matizo esto, y por lo tanto no tiene por qué preocuparse ni validar con hechos sus principios. Y eso es una reacción que está suavizándose a medida que pasa el tiempo y la ética experimental está teniendo más éxito en cuanto a resultados. La posición intermedia es el filósofo no tiene por qué hacer experimentos, pero no puede dejar de tenerlos en cuenta. No hay que ir al laboratorio, sino que lo que tenemos que hacer es coger las teorías de los psicólogos, de economistas, y con ellas y sobre ellas elaborar nuestras teorías. Y en esa línea, desde los que lo rechazan radicalmente hasta los extremos, los que aceptamos entrar en el laboratorio, no es que creamos que somos simplemente... Claro, la cuestión sería, entonces, ¿hacemos lo mismo que un psicólogo? ¿Cuál es la diferencia? A nosotros nos interesa hacer teorías normativas, pero sí creemos que el laboratorio nos puede dar mucha información para saber cómo construirlas mejor. O sea que tenemos el rechazo radical, esto no vale para nada, hasta una posición intermedia cercana a la ciencia, o que resulta importante tener en cuenta los datos de la ciencia, social y no solo social, hasta los filósofos que creemos que, bueno, podemos hacer lo mismo que hace un psicólogo. Y con esto termino de responderte, porque si dejamos que lo hagan los psicólogos o los economistas, muchos de sus intereses no coinciden con los nuestros. Y ellos investigan más pues las cuestiones que les preocupan. ¿Y cuáles son nuestros intereses como gremio? Como gremio, al menos en ética, porque en filosofía hay otras ramas que están haciendo experimentos, ¿no? Como gremio, que también es un gran debate, sí nos interesa mucho no solo saber, a un psicólogo, como plantean ellos mismos, le interesa describir la conducta de la gente, pero como dice uno de los psicólogos más interesantes del momento, se llama Jonathan Haidt, este hombre plantea, yo soy psicólogo, hago experimentos de ética, pero no me interesa contrastar estos experimentos con cuestiones morales, sino me interesa describir lo que hace la gente. La gente hace esto, pues esto es lo que a mí me interesa, he descubierto cómo se comporta y me interesa su comportamiento. El paso que nosotros damos es analizar comportamientos sobre cómo se comporta la gente. Aquí es una redundancia bastante clara. Te lo admitimos. Gracias. Cómo se comporta la gente, pero al mismo tiempo cómo la propia gente reflexiona si se comporta como debe. Cosa que a un psicólogo no tiene por qué interesarle. Es decir, nos interesa que la gente reflexione sobre sus propias intuiciones morales. Claro, porque imagínate, y creo que este no será un caso irreal, este sujeto que llega al laboratorio pensando que es una persona moralmente coherente, que si tú le pones ante un dilema, ante el mismo dilema dará siempre la misma respuesta. Y sin embargo, lo que se encuentra es que ante el mismo dilema, dependiendo de cómo se formule el dilema, dependiendo de los matices,
Unas veces aplica una regla, otras veces aplica otra. Me imagino que vuestros sujetos experimentales a veces se quedarán perplejos ante sus propias reacciones. Es decir, ellos llegan al laboratorio con una imagen de qué tipo de ser moral. Efectivamente, eso ocurre y hay técnicas para que esa persona pueda reflexionar, que todo esté bajo control y que luego podemos estudiar lo que responden. Tú das una respuesta y luego tienes unos cuestionarios para ver por qué has respondido como has respondido. Lo que pasa es que ante esto hay limitaciones. Limitaciones debidas a que no puedes someter a las personas en un laboratorio, hay códigos éticos, o sea, nosotros hacemos experimentos de ética, pero al mismo tiempo tenemos que estar sometidos a códigos de comportamiento. Es decir, los viejos experimentos en los que se sometía a la gente casi a la tortura, tienes que electrocutar un botón y la persona que está a otro lado, si aumentas el nivel de la palanca o del botón, lo vas a electrocutar. Y luego, bueno, al final te dicen que efectivamente eso era falso, pero tú te has hecho una pena porque has obedecido una orden terrible. Bueno, eso hoy en día está prohibido, ¿no? Eso un día está prohibido, pero sí es cierto, aunque sean cosas mucho menos importantes, decidir, aunque sea hipotéticamente, si tú moverías una palanca para salvar a 1, salvar a 5, y que luego pienses, bueno, esto yo qué haría, o pienses en el coche de Google, sí te hace reflexionar sobre tus propias intuiciones morales, que es el alimento empírico para hacer nuestras teorías morales. Es decir, a diferencia del psicólogo, que es tu pregunta en definitiva, a nosotros lo que nos interesa son las intuiciones morales de la gente para construir teorías normativas, no teorías psicológicas. Es decir, teorías sobre cómo debe la gente comportarse. Y desde el punto de vista de los experimentos, ¿qué teorías normativas salen mejor paradas? Es decir, ¿qué teorías normativas son aquellas que mejor captan las intuiciones morales del promedio? Bueno, pues hemos hablado antes de dos líneas y tú me has echado una mano y las has resumido mejor que yo. No pretenderás que responda por ti. No, esta vez no. Voy a intentar responder yo. Hablábamos de los consecuencialistas, teorías consecuencialistas y deontológicas, aquellas que tienen en cuenta las consecuencias beneficiosas de una acción, beneficiosa en el sentido moral, no egoísta, o aquellas que se basan en principios absolutos que uno debe cumplir, como no matarás. Pero por medio se coló con mucha fuerza, se ha colado en las últimas 2 décadas la teoría de las virtudes. La teoría de las virtudes es el carácter virtuoso de una persona, nos sirve de ejemplo para actuar. Pues ser un buen ciudadano implica cumplir con una serie de deberes, o ser valiente, o ser honrado, o ser puntual. En fin, un conjunto de virtudes que apelan al carácter moral de las personas, y el carácter moral de las personas sirve de ejemplo para los demás. Algo que ha estado muy de moda, el ser ejemplar. Bueno, pues esta es la teoría que peor parada sale. Las teorías de las virtudes salen mal paradas en los experimentos. Porque muchos de tus comportamientos virtuosos no es que sean ya una decisión ser virtuoso en función de las circunstancias, sino que sin ser consciente de las personas, una misma persona puede ser virtuosa si huele un buen olor de una pastelería, por ejemplo, o, no voy a decir un malvado, pero menos virtuoso si lo que huele es algo repugnante. Entonces está muy... O sea, la paradoja que tratas aquí de presentarnos es que la virtud no es algo que dependa solamente del sujeto, sino de factores contextuales que pueden ser totalmente aleatorios. El mismo sujeto virtuoso expuesto al olor de una pastelería se comporta bien. Sí. Si está en un establo va a empezar a ponerse nervioso. Se puede poner mucho más nervioso ante algo mal olor o circunstancias de ese tipo. La teoría de virtud sale bastante mal parada. Y desde este punto de vista, entonces, creo que nuestros oyentes lo que se estarán preguntando es si la ética experimental nos ayuda en algún sentido a reflexionar, ¿qué ética experimental se va a hacer en España para ayudarnos a reflexionar a nosotros? Es decir, ¿a dónde podemos ir si nos interesan estas cuestiones? Y aquí debo apelar a tu condición de fundador o cofundador de la Asociación Española de Filosofía Experimental, que es una entidad totalmente virtual hasta ahora. Sí. Nuestros oyentes solo la van a poder encontrar en Facebook, pero ¿qué es lo que hace esta asociación? ¿Qué pretendéis hacer allí? Bueno, lo que queremos para empezar... Inicialmente fue un objetivo muy, muy modesto y muy académico, que era que la gente que hiciera ética experimental en España, y en parte también en Latinoamérica, supiera que no estamos solos, algo así, porque de momento somos pocos. Es decir, un lugar de encuentro y encuentros académicos donde ver qué hacemos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no quedarnos simplemente encerrados en nuestro ámbito, sino que se conozca fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, donde hay otras asociaciones de tipo, Inglaterra, Alemania,
que estamos trabajando en lo mismo. Y en tercer lugar, y puede ser incluso más importante, es un objetivo, es una asociación recién creada, este es un objetivo a medio plazo, conseguir influir de alguna forma en la sociedad. ¿Cómo? Esto puede sonar muy rimbombante, pero podemos ir a institutos, colegios, la educación cívica es muy importante y los niños, los jóvenes pueden aprender mucho de estas cuestiones. Y bueno, nos gustaría aquí en España también, los ingenieros contaran con nosotros y igual que en el MIT, poder colaborar con científicos en cuestiones morales. Es decir, que la Asociación Española de Filosofía Experimental se postula para diseñar los coches autónomos Totalmente, de nuestras carreteras. Esta es una gran responsabilidad. Así es. Pues Fernando, muchísimas gracias por darnos esta introducción tan apresurada y tan sumaria a la ética experimental, pero que creemos que nuestros oyentes habrán encontrado interesantísima. Busquen a la Asociación Española de Filosofía Experimental en Facebook y sigamos discutiendo de estos experimentos en el futuro en nuestra comunidad. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a vosotros.